Los partidos políticos en México se dividen, según el interés político tradicional, formando tres grupos: de derecha, de centro y de izquierda, existiendo en cada uno de estos apartados uno de los tres grandes partidos. Aunque algunos han estado entre la derecha y el centro según la etapa de este partido, también los podemos dividir por su importancia en lo que sería la política en México. Principalmente, el primer grupo serían los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD. El segundo grupo serían los partidos medianos, que son más recientes y con la presencia del Congreso de la Unión y están más bien en los municipios. Y finalmente los partidos pequeños de recién formación, que prácticamente no ocupan ningún puesto político. Los partidos políticos con presencia en el Congreso de la Unión y en los congresos locales de los estados a nivel nacional en las elecciones presidenciales, estatales y municipales. El órgano rector de los partidos políticos y de todo un sistema electoral en México es el Instituto Federal Electoral, un órgano que se encarga de todo lo relacionado con las elecciones y la política en México. Los partidos registrados ante el IFE en el 2013, los cuales son los únicos que tienen, por así decirlo, son oficiales, son, primero, el PAN, el Partido Acción Nacional. Fue fundado en 1939, de tendencia derecha. Este partido tiene mucha relación con la doctrina social cristiana. De hecho, fue inspirado por esos principios. Gobierna en 7 estados, pero después de los comicios del 2009, perdió estados como San Luis Potosí y Querétaro, pero ganó Sonora. También en esta misma elección pasó de 206 escaños a 146. Este partido se considera la segunda fuerza política en el Congreso. Se autodefine como centro humanista y reformista. Pertenece al Internacional Demócrata de Centro. Este partido gobernó 2 sexenios anteriores, del 2000 al 2006 con Vicente Fox y de 2006 al 2012 con Felipe Calderón. Fue la primera vez que un partido político distinto al PRI gobierna desde 1929. Luego seguimos con el PRI, o Partido Revolucionario Institucional. Se proclama como continuador de los principios de la Revolución de 1910, aunque a partir de esta década de los 80 ha tendido más hacia el neoliberalismo, el cual es un término bastante complicado. Es más bien una corriente polieconómica que defiende la reducción de la intervención del Estado al mínimo. El PRI es la primera fuerza política en el Congreso, según los resultados finales de los comicios del 5 de julio del 2009. Ganó la presidencia en la Cámara de Diputados al ganar 239 escaños. Sin embargo, en la Cámara de Senadores aún conserva los escaños de la elección pasada, del 2006. En la elección del 2009 perdió el estado de Sonora, pero ganó los estados de San Luis Potosí y Querétaro, se los quitó al PAN, y logró conservar Nuevo León. Gobierna la mayoría de los estados, más exactamente 18. Este partido llegó a gobernar México por 71 años ininterrumpidos en la presidencia de la República como tal. Fue fundado como PNR o Partido Nacional Revolucionario y luego se cambió institucional por un cuate que se llamaba Plutarco Elías Calles en 1929 y posteriormente por Lázaro Cárdenas del Río. Lo refundó como PRM, Partido de la Revolución Mexicana, para finalmente adoptar en 1945 el nombre que ostenta hasta el día de hoy, siendo su primer candidato a la presidencia el licenciado Miguel Alemán Valdés, primer civil en gobernar al país desde la Revolución Mexicana. Actualmente es el que tiene la presidencia de la República, en el periodo del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto, el cual ha escrito muchos libros muy interesantes. Luego seguimos con el PRD, o Partido de la Revolución Demócrata. Nació como resultado de que muchos partidos de izquierda que apoyaban a la candidatura del presidente Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 se unieron. Es la tercera fuerza política del país. Aunque nunca ha ganado ninguna presidencia, gobierna en 4 entidades, entre ellas el Distrito Federal. Se proclama a sí mismo como un partido de izquierda. Con resultado de las elecciones del 2 de julio, se ubicó como segunda fuerza política en el Congreso. Luego siguen partidos más chiquitos, como podría ser el Partido del Trabajo o el PT,
Fue fundada en la década de los 90 con, como dice su nombre, apoyar más al trabajo, cuando participó por primera vez en las elecciones presidenciales de 1994, de tendencia socialista izquierdista. Generalmente se presenta a las elecciones en alianza con el PRD desde 1997. Entre otras ciudades importantes, gobernó durante 9 años Victoria de Durango. Luego sigue el Partido Verde Ecologista de México, PVEM o Verde. Es un partido que proclama al ecologismo como ideología política. Ha participado en todas las elecciones presidenciales desde 1994 y en coalición con el PAN del 2000 y el PRI en el 2006. Es la cuarta fuerza en el Congreso. Fue fundado en 1986 con el nombre de Partido Verde Mexicano, o PVM, por Jorge González Torres. Posteriormente renombrado en 1991 como Partido Ecologístico de México, o PEM. Al no conseguir el porcentaje de la votación necesario para obtener su registro definitivo, sus partidarios tuvieron que iniciar nuevamente las tareas para cumplir los requisitos para obtener un registro condicionado. Este fue obtenido en 1993, y en ese mismo año el partido cambió su nombre al actual, Partido Verde Ecologista de México. Luego sigue el partido Movimiento Ciudadano, originalmente Convergencia por la Democracia, después Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Fue fundado en 1999 a partir de un grupo escíndido del PRD, encabezado por Dante Delgado Ranuro. A pesar de ello, es frecuentemente que forme coaliciones con este partido. En las elecciones del 2006, formó una alianza con el PRD y el Partido del Trabajo. En el 2011, decidió cambiar su denominación a Convergencia, a Movimiento Ciudadano, y brindar el 50% de sus candidaturas a ciudadanos independientes que luchen por causas que causen simpatía con los ideales políticos. Así que si eres chistoso, vas para allá. Partido Nueva Alianza, o PANAL, fue registrado en el 2005 ante el IFE. Se presentó a las elecciones presidenciales el 2 de julio de 2006 y conservó su registro al obtener más del 2% de la votación global en dichos comicios. Es un partido político estrechamente vinculado al SNT o SNT y el Bester Gordillo. Ahora vamos a hablar de la hermana de la Cámara pasada, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Mexicana, simplemente denominada Cámara de Diputados, es la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Se compone de representantes de la nación, que son 500 diputados electos en su totalidad cada 3 años, por cada uno de los cuales se elige además un suplente. Su sede es el Palacio Legislativo de Salazar. La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunstancias plurinominales. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales le será al que resulte dividir la población total del país entre 2 distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas será teniendo en cuenta el último censo general de población. Ningún estado puede tener menos de 2 distritos electorales uninominales. La elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y sistema de listas regionales, se sujeta a las bases y reglas que disponga la ley. Los artículos que refieren o hacen referencia o tienen relación directa con los diputados son el artículo 55, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8. Los órganos del gobierno de la Cámara de Diputados de México. La mesa directiva, conformada por un presidente, 3 vicepresidentes, 8 secretarios, electos para cada periodo de 6 sesiones ordinario de la Cámara. Su presidente lo es, a su vez, de la Cámara de Diputados y es el máximo responsable y representante de la Cámara. Sus actuales miembros son: presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Viera, del PRI. Vicepresidentes: José González Morfín, del PAN. Patricia Elena Metamosa Vega, del PRI.
Aida Alves Ruiz, del PRD. Los secretarios son Tania Reshbad Cartero, del PRI, Magdalena de Socorro Núñez de Monteral, del PRD, Javier Azura Zúñiga, del PAN, Fernando Vibriesca Sahún, de la Alianza, Ángel Cedillo Hernández, del PRD, Javier Orozco Gómez, del Verde, Merlín Gómez Pozos, de la Convergencia. Junta de Coordinación Política. Considerada el verdadero órgano del gobierno de la Cámara. Está conformada por los coordinadores de cada una de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, con representación legislativa. Sus miembros son Luis Alberto Villarreal García, del PAN, como presidente de la Junta de Coordinación Política. Los coordinadores son Manilo Fabio Beltrones, del PRI, Luis Alberto Villarreal García, del PAN, Arturo Escobar y Vega, del Verde, Alberto Anaya Gómez, del PT, Lucila Gatiras Gutiérrez, de Alianza, Ricardo Monterreal Lavira, de la Convergencia, y Silvano Aureoles Conejo, del PRD. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los diputados plurinominales? ¿Para qué sirven? Si son unos levantadedos, son parásitos. ¿Para qué sirven si es que sirven? ¿Cuál es su función? ¿A qué intereses responden? ¿De dónde salen? Está más complicado que el Big Bang. Todas estas preguntas son preguntas sin respuesta y son innumerables. En la Cámara de Diputados Federal está compuesta por 300 diputados de elección popular y 200 plurinominales, los cuales no están electos en urnas. Lo mismo, es decir, que tú nada más eliges una tercera parte de la gente que actúa por ti, por así decirlo, en la Cámara de Diputados. Los diputados plurinominales. Estos se les puede preguntar una cantidad de cosas, preguntas sin respuesta, infinita cantidad. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Son levantadedos? ¿Dónde están ahí? ¿Por qué bienes están luchando? Los diputados plurinominales, si es que ya los conoces, sabrás que son diputados que no los eliges tú, los elige el partido, los elige el PAN, el PRI, el PRD, la Alianza, etc. Los eligen más que nada como si fueran un premio. Ya participaste, te damos el diputado plurinominal. Esos tales diputados plurinominales nada más son 2/3 partes de toda la Cámara de Diputados de México. En otras palabras, tú nada más eliges 1/3 parte de todos los diputados que están ahí. 1/3 parte son la gente que va por los bienes que tú quieres que vaya. En cuanto a los demás diputados, hay muchos puntos de opinión, muchos periódicos, revistas, páginas de internet muy prestigiadas que dicen opiniones totalmente distintas. Muchas dicen que no sirven para nada, que son simples levantadedos. Otras dicen que son muy importantes, puesto que van por los intereses de lo que es el partido principal, el partido mayor de México. Otros simplemente dicen que es para ahorrar en elecciones, para ahorrar en tiempo. Bueno, cachorros, hasta aquí el documental de hoy. Yo soy Emiliano Hernández y esto es Cadena 3 Noticias.